Hola a todos, hoy vamos a calcular el tamaño de muestra para una proporción, o sea, para una variable cualitativa, en este caso para la variable Y, vivienda propia, si tiene o no tiene vivienda propia. Y también se calculará cada uno de sus estimadores, el total, la proporción y la razón. Vamos a trabajar con un ejemplo donde la unidad de investigación es la familia y tenemos 355 familias como población y su respectivo marco muestral. La variable a medir va a ser vivienda propia, que es una variable cualitativa. Aquí tenemos la fórmula del tamaño de muestra. Y lo primero que vamos a hacer es ir calculando cada uno de sus parámetros. El primer parámetro que tenemos es el tamaño de la población o universo, que en este caso son 355 familias. Ahora vamos a calcular el Z, que es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. El nivel de confianza o el margen de error lo coloca el investigador bajo su criterio. ¿Cuál criterio? Con la precisión que él quiera el estudio. En este caso vamos a trabajar con una confianza del 95% y un margen de error del 10%. Para calcular el Z vamos a esta tabla. Si tenemos que el nivel de confianza es del 95%, vamos a tener que el Z es de 1,96. ¿De dónde salió esta tabla? Salió de la distribución normal. Vamos a trabajar con un ejemplo donde tenemos 3 estratos y aquí tenemos la población de cada uno de los estratos. Para el estrato 1 tenemos 162 familias, para el estrato 2 tenemos 132 familias y para el estrato 3 tenemos 61 familias. Para un total de 355 familias como población. Ahora vamos a calcular W. ¿Qué es W? La proporción de unidades o el peso de cada uno de los estratos. Para calcular el peso del estrato 1 debemos dividir la población del estrato 1, que es 162 familias, sobre 355, que es la población total. Y eso nos va a dar 46%. Si corremos esta fórmula, vamos a tener el peso de cada uno de los estratos y esto va a sumar 100%. Ahora vamos a hallar P y Q, que es P la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Hay 3 formas de encontrar ese P y Q: en censos, en investigaciones pasadas o realizando una encuesta piloto. En nuestro caso vamos a realizar una encuesta piloto. El investigador colocó un tamaño de muestra piloto de 15 familias y lo colocó bajo su criterio. Si quieres ver todo el proceso del cálculo de esta encuesta piloto, aquí te dejo este video para que lo veas. Ahora, este 15 familias, que es el tamaño de muestra piloto, lo debemos repartir entre los 3 estratos. Y esa repartición debe ser de forma proporcional, de acuerdo al peso de cada estrato. Por eso vamos a multiplicar el 15 por el peso del estrato 1, que es 46%. Corremos esto y vamos a tener el tamaño de muestra piloto para cada uno de los estratos. Ahora vamos a redondear esto. Aquí ya tenemos la muestra piloto repartida de forma proporcional. Ahora debemos seleccionar aleatoriamente estas 7 familias. Vamos a la población del estrato 1, que son 162 familias, y por medio de números aleatorios seleccionamos 7 familias. A esas 7 familias le preguntamos si tiene o no tiene vivienda propia. En este caso hay 3 familias de las 7 que me dijeron que tienen vivienda propia. Lo mismo hacemos para el estrato 2 y lo mismo hacemos para el estrato 3. Ahora vamos a registrar en la tabla la cantidad de familias que tienen vivienda propia en cada uno de los estratos. Y eso lo registramos acá. Para calcular P1, que es la probabilidad de éxito para el estrato 1, debemos dividir la cantidad de familias que tienen vivienda propia en ese estrato, que en este caso son 3, sobre el total de familias del estrato 1 de la encuesta piloto, que son 7. Eso nos va a dar 43%. Si ese cálculo lo corremos, vamos a tener el P para cada uno de los estratos. Ahora, para calcular Q, va a ser el complemento de este P, entonces va a ser 1 menos P. En este caso 1 menos 43%. Solo corremos y tenemos el Q para cada uno de los estratos. Aquí ya vamos a ir reemplazando estos 3 parámetros en la fórmula. Ahora vamos a calcular estas sumatorias. Para calcular las sumatorias tenemos que para el estrato 1 va a ser W, que es 46%, por P, que es 43%, por Q, que es 57%. Lo mismo hacemos para el estrato 2 y lo mismo hacemos para el estrato 3. Ese cálculo nos va a dar
66 familias. Y este va a ser el tamaño de muestra. Ahora debemos repartir este 66, que es el tamaño de muestra, de manera proporcional en todos los estratos. Para repartir de manera proporcional el tamaño de la muestra, que es 66 en cada estrato, vamos a multiplicar el 66 por su peso. En este caso, para el estrato 1, 46%. Nos da 30, eso lo corremos. Y tenemos repartido el tamaño de muestra de manera proporcional en cada uno de los estratos. Ya calculamos el tamaño de muestra, ahora vamos a calcular los estimadores: total, proporción y razón. Para que los cálculos sean más sencillos, vamos a tomar una muestra de 36 familias, la cual repartimos de manera proporcional de esta manera. Eso quiere decir que este 17 es el 46% de este 162, como lo hicimos anteriormente. Luego fuimos a seleccionar de manera aleatoria 17 familias de las 162 que tiene el estrato 1 y a ellas le preguntamos quiénes tienen vivienda propia. Y de esos 17, 7 dijeron que tenían vivienda propia. Y esto mismo lo realizamos para el estrato 2 y para el estrato 3. Ahora vamos a hallar la proporción de éxito para el estrato 1. Entonces dividimos el número de familias con vivienda propia, que son 7 en el estrato 1, sobre 17, que es el tamaño de la muestra para el estrato 1. Eso nos da 41%. Si ese cálculo lo corremos para los 3 estratos, aquí vamos a tener la probabilidad de éxito o P para cada uno de los estratos. Para hallar Q vamos a restar 1 menos P, que va a ser 1 menos 41%. Y esto lo corremos para los 3 estratos. Ahora, para hallar el estimador de la proporción para toda la población de 355 familias, debemos de multiplicar el W del estrato 1, que va a ser 46%, por el P del estrato 1, que es 41%. Lo mismo hacemos para el estrato 2 y lo mismo para el estrato 3. Y eso nos va a dar este resultado. Esto quiere decir que la estimación de proporción de viviendas propias para esta población de 355 familias va a ser del 53%. Ahora vamos a calcular el total estimado, el total de viviendas propias. Para eso vamos a multiplicar el tamaño de la población, que es N, por la estimación de la proporción que la acabamos de realizar. Entonces vamos a multiplicar 355 por 0,5296 y eso nos va a dar 188. Eso quiere decir que el total estimado de viviendas propias en esta población es de 188 viviendas propias. También es recomendable calcular el intervalo de confianza para cada uno de los estimadores. Eso quiere decir que esta proporción de viviendas propias de 53% va a estar entre este valor inferior y este valor superior. De la misma manera se interpreta el total. Bueno, acá les dejo las fórmulas con que se calcularon cada uno de estos intervalos de confianza. Aquí tenemos una test-student. ¿Por qué una test-student? Porque la muestra es pequeña. Si la muestra fuera grande, trabajaríamos con un Z. Para calcular esa T necesitamos los grados de libertad, que se calculan con los tamaños de muestra y el número de estratos. Con estos grados de libertad y este nivel de significancia para un intervalo de confianza del 95%, tenemos que la T es este valor. O sea que este valor lo vamos a reemplazar acá. Esta va a ser la proporción estimada que ya calculamos. Este N va a ser 355 familias y esto que tenemos acá dentro de la sumatoria lo realizamos con los valores de los 3 estratos. O sea, la población de cada estrato, el tamaño de cada estrato y el P y el Q de cada estrato. Lo mismo se realiza acá. En los comentarios del video te dejo mis redes sociales por si quieres seguirlas. Si te sirvió la información presentada en este video, dale me gusta. Y si quieres saber más de análisis de datos, suscríbete al canal.